Hola, muy buenos días. Mi nombre es Laura López Pucho y soy abogada de inmigración en Legal Aid Center of Southern Nevada. Quería agradecerles mucho por venir hoy a esta presentación. Voy a hablar de un tema muy importante que es cómo obtener la ciudadanía en los Estados Unidos. Voy a empezar por los requisitos. El primero es ser mayor de 18 años. Segundo es tener la residencia legal permanente o la Green Card, lo que comúnmente llamamos la Green Card. Residencia continua en los Estados Unidos, lo voy a explicar en unos minutitos. Presencia física en los Estados Unidos, también lo voy a explicar más adelante. Buen carácter moral, ese es un tema muy interesante que vamos a desarrollar. Poder aprobar un examen en inglés. Poder aprobar un examen de cívica, historia de los Estados Unidos y geografía, y tomar un juramento de lealtad y atenerse a la Constitución de los Estados Unidos. Ahora voy a explicar todos los requisitos. ¿Qué es la residencia continua? Los aplicantes a la ciudadanía deben probar que han residido en el país 5 años en los Estados Unidos antes de solicitar la ciudadanía y 3 años en los casos de personas que hayan obtenido su Green Card a través de un matrimonio con un ciudadano de los Estados Unidos. Esto quiere decir que el solicitante ha mantenido su residencia dentro de los Estados Unidos por el tiempo requerido. No puede tener ausencias muy grandes en ese tiempo, o sea, ausencias de 6 meses o más pueden romper el requisito de residencia continua. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. No es que no se puede viajar afuera del país, pero hay que asegurarse que uno no está viajando más de 6 meses a un año. Si uno necesita viajar más de 6 meses o más de un año, tiene que pedir un permiso especial antes de poder hacer el viaje para asegurarse que no va a perder la Green Card. Presencia física. ¿Qué es la presencia física? El solicitante debe comprobar que estuvo presente en el país por 30 meses dentro de los 5 años anteriores a la solicitud y 18 meses en el caso de la persona que ha obtenido la residencia a través de un matrimonio con un ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. De nuevo, no es que no se puede viajar, sino simplemente hay que asegurarse que uno tiene los 30 meses adentro de los Estados Unidos. Si no los tienen, mejor esperar. No manden la aplicación porque probablemente va a ser denegada. Todos estos requisitos hay que asegurarse que uno los cumple antes de presentar la solicitud. Buen carácter moral. Bueno, este es un tema muy interesante y lo primero que les quiero decir es, si tienen dudas con respecto a esto, lo mejor es consultar a un abogado específicamente sobre su caso, porque esto puede ser un factor para que no le den la ciudadanía a uno. ¿Qué es el buen carácter moral? Es un término muy grande, abarca muchas cosas. Por ejemplo, si uno tiene antecedentes penales. Si hay eventos en los últimos 5 años, por ejemplo, uno tiene un DUI, uno tiene una violencia doméstica, en el término de 5 años antes de aplicar a la ciudadanía, le recomiendo que no lo haga. Es mejor esperar que hayan pasado 5 años. ¿Y 5 años desde cuándo? 5 años desde el día que esa sentencia ha terminado. Por ejemplo, tengo un DUI y me dieron una sentencia de 30 días y tengo que pagar una multa y hacer servicio comunitario. Bueno, el día que termino todos los requisitos de pagar, de hacer el servicio comunitario, han pasado los 30 días y el juez dice, este caso está terminado. A partir de ahí, de ese día, usted cuenta 5 años.
y ahí va a poder aplicar a la ciudadanía sin problemas. Si lo hace antes, probablemente no sea aprobada su solicitud. Después, hay que tener mucho cuidado con estas instancias de las que voy a hablar ahora. Si la persona ha votado en los Estados Unidos sin ser ciudadano, si ha dicho que era ciudadano de los Estados Unidos, y esto hay que tener cuidado porque muchas veces uno en un trabajo le hacen completar el documento que se llama I-9 y uno sin darse cuenta completa el casillero donde dice que uno es ciudadano de los Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado con esto porque al gobierno no le gusta esta situación, entonces hay que tratar de no hacerlo nunca. Siempre hay que avisar al empleador, no soy ciudadano, tengo mi green card, este es mi permiso de trabajo, pero tengan cuidado con esta situación, por favor. Si ha abandonado el estatus de residente legal permanente, por ejemplo, lo que expliqué antes de los viajes, si viajan por 2 años sin pedir permiso, eso se lo toma como que ustedes han abandonado la residencia legal permanente. Si ha hecho algún fraude o ha falsificado documentación para obtener un beneficio inmigratorio. Ojo con estas categorías que acabo de describir porque no solo no le van a aplicar, no le van a aceptar la aplicación a la ciudadanía, no va a ser aprobada, pero puede provocar un proceso de deportación. Estas son ofensas que inmigración, USCIS, se las toma como muy serias, así que tengan cuidado con estas situaciones. Si una persona tiene una sentencia por asesinato, por delitos agravados, por genocidio, tortura, etcétera, hay varios delitos que son un poco más serios, no se puede aplicar a la ciudadanía y aunque espere un tiempo, tampoco se la van a aprobar. Así que también tengan cuidado con estas categorías. Sentencias por delitos menores se puede aplicar a la ciudadanía, pero les recomiendo que esperen el tiempo determinado. O sea, siempre asegúrense que antes de aplicar tengan 5 años de buen carácter moral. Por otro lado, a veces una persona espera los 5 años y después va a la entrevista de ciudadanía, igual le deniegan la ciudadanía. Hay que mirar toda la historia de una persona y no solamente los últimos 5 años, y los agentes de inmigración miran toda la historia de la persona. Si hay cosas que no les gusta, no lo van a aprobar a uno. Por eso mi recomendación es que si tienen instancias de las que mencioné, hablen con un abogado antes de presentar su solicitud y así van a estar más tranquilos. Vamos al examen de inglés. El examen de inglés comienza una vez que el aplicante se encuentra con el oficial y empieza la entrevista de ciudadanía. El aplicante tiene que poder mantener una conversación mínima, no es que se ponen a hablar de cosas muy serias, pero tiene que poder decir su nombre, contestar, quizás el oficial le pregunte cómo está el clima o cómo estás hoy. Hay que poder mantener una mínima conversación. Después empieza el examen oficial de inglés y la persona tiene que poder escribir una oración cuando se la dictan y poder leer una oración. Así que también asegúrense que pueden leer y escribir porque es muy triste aplicar a la ciudadanía, pagar el monto que hay que pagar y después llega el momento de hablar en inglés y uno no puede. Mejor asegurarse que uno puede hacer estas 2 cosas que les hablé. El examen de cívica, historia de los Estados Unidos y geografía son 100 preguntas. Sí, son muchas. Y hay que estudiarlas a todas, porque lamentablemente uno no sabe cuáles le van a preguntar. Durante la entrevista, el oficial les va a hacer 10 de esas 100 preguntas. Y si el aplicante contesta 6 correctamente, entonces termina este examen acá, uno aprueba el examen y siguen adelante con el próximo paso de la entrevista.
Como dije, son preguntas al azar sobre 100 preguntas. Entonces, lo mejor es asegurarse que uno las estudió a todos y se siente seguro en el momento del examen. Entonces, hay que aprobar 6 de esas 10 que le hacen a uno. Hay excepciones a los exámenes. Por ejemplo, si una persona tiene 50 años y ha tenido su residencia por lo menos 20 años, entonces puede hacer la entrevista en su idioma natal. Puede llevar a un traductor para que lo ayude y no es necesario que pase la parte del inglés. Lo mismo si la persona tiene 55 años y ha tenido su residencia por lo menos 15 años. Y por último, si la persona tiene 65 años y ha tenido su residencia por lo menos 20 años, encima de hacer el examen en su idioma, también puede estudiar de una lista de 20 preguntas. No tiene que estudiar las 100, solamente estudiar 20. ¿Cuál es el costo? Ustedes me preguntarán. La solicitud a la ciudadanía sale $640, pero aparte hay que pagar 85 de las huellas digitales. A veces las huellas digitales no es necesario que uno las haga. UCIS manda una carta diciendo, ya tenemos sus huellas digitales, no es necesario que venga. Pero igualmente hay que pagar el monto de $85. Entonces, la solicitud es de $725 en total. Hay una posibilidad de una exención de pago y son 3 las posibilidades que uno tiene. Si el ingreso de su hogar está por debajo del 150% de las guías federales de pobreza, si usted, su cónyuge o el jefe de familia que vive con usted recibe actualmente beneficios basados en recursos económicos verificados, o si experimenta en la actualidad dificultades financieras que no le permiten pagar la tarifa de presentación, incluidos, por ejemplo, gastos médicos, inesperados o emergencias. En este caso, se prepara un formulario especial para pedir una exención de pago. Hay una petición de reducción de tarifa. Cuando una persona no califica para una exención de pago, pero igualmente está en una condición económica ajustada, se puede pedir una reducción de tarifa con otro formulario. Y esto es si su ingreso anual documentado es mayor al 150%, pero menor al 200% de las guías federales de pobreza al momento de presentar su solicitud. Esto se chequea con sus impuestos. Entonces, cuando se presenta la solicitud, se manda también sus impuestos para corroborar que lo que usted está diciendo es cierto. En este caso, pagaría nada más $320 más los 85 de las huellas digitales. Entonces, eso da un total de $405. Con esto termino mi presentación del día de hoy. Quería agradecerles muchísimo por escucharla. Y como dije, yo trabajo en Legal Aid Center of Southern Nevada. Aquí les pongo nuestra dirección y nuestro teléfono por si quieren llamarnos, si tienen dudas. Pueden venir, hablar con la recepcionista y los vamos a atender. Muchísimas gracias y me despido por el día de hoy. Hasta luego.